Para el hipotiroidismo, ustedes ya conocen esta pirámide de hidratación. Creo que sí me están escuchando bien, ¿no, profe? Sí, señor. Bueno, la pirámide de hidratación nos hace claridad sobre dos conceptos que le han hecho mucho daño a nuestra salud. No sé si se esté mirando el cursor ahí en la pantalla, profe. No, creo que no. ¿No? Bueno. Pero si me dice, yo voy indicando 1960, Sí se observa. 1980. ¿Sí se Sí. observa? Sí se observa. Sí, pero hacia es- la década. ¿Sí? Sí, se Pero, ve. pero es el mío. Es el mío, Bueno, profe. hacia la década de 1960, década 50-60, toda la guerra que se hizo contra la sal, hoy estamos pagando todos estos malos hábitos por este miedo, por estos, por estos hábitos de mala hidratación y por esta guerra que se hizo contra uno de los electrolitos fundamentales en nuestra salud. Y infortunadamente es difícil, es muy difícil darle a entender a las personas que ya tienen estos hábitos de comer poca sal y que sobre todo tienen un miedo inmenso. De pronto algunos de ustedes todavía lo tienen, seguramente, pero tienen un miedo terrible, terrible, terrible a la sal. Y yo les comento hoy, es una de las jornadas de trabajo que tuve, hablando con una ingeniera agroindustrial, y ellos conocen muy bien el tema de los alimentos. Ella tiene fibromialgia y le gusta tomar harta agua y come poca sal. Y al final pues termine sugiriendo que haga todo lo contrario. Pero ella me dice que le tiene un miedo terrible a la sal, que ella no es capaz de cambiar ese hábito. Entonces, miren lo difícil que es. O sea, uno aquí se enfrenta a unos miedos y a unos temores con los cuales a veces no cuenta, ¿no? Como si fuera muy fácil decir a la gente, cambie este hábito, le estoy dando otra opción, hágalo, pero aún así la gente no lo hace. Entonces, bueno, nosotros seguiremos defendiendo pues y posicionando lo que nosotros hemos aprendido. Y a partir de la década del 80 pues se completó esta deficiencia de electrolitos con el alto consumo de agua. En la semana pasada yo les envié una fotico de la ponencia que hicimos sobre este tema en la Universidad Mariana. Fue un congreso internacional, nos admitieron la ponencia, nos dieron 20 minutos. Fue muy bonito porque estuvieron todos los estudiantes de nutrición de acá de Pasto y los docentes, y tuvo muy buen recibo el tema. Y tenemos la tranquilidad y la seguridad de que todo lo que estamos haciendo pues tiene un fundamento científico, pero sobre todo lo podemos demostrar, que es más importante. No nos detenemos ni en las hipótesis, ni en las investigaciones, ni en las teorías. Simplemente incentivamos a las personas a que hagan sus cambios fisiológicos y metabólicos, nutricionales, de hidratación, y muy pronto pues las personas comienzan a ver los resultados. Sigamos, profe. Uno de los peores efectos que puede tener el organismo es el mal funcionamiento de la tiroides. Es una de las glándulas. Si alcanzamos, vemos un video, si no, yo se los voy a enviar al grupo para que ustedes lo vean, lo miren en el enlace, sobre cómo funciona la tiroides y la importancia de esta glándula, que es una glándula metabólica que coordina prácticamente el metabolismo de todo el organismo, de todas las células de nuestro cuerpo. Pues miren qué importante es una glándula tan pequeña, que tiene una forma de mariposa y está ubicada ahí en la figura donde la modelo tiene la mano. Entonces, es una de las glándulas que más se afecta. ¿Por qué? Porque baja
la conductividad eléctrica del organismo y la glándula se ve forzada a trabajar 8 o 10 veces más. Y eso hace que provoque un desgaste energético, fisiológico y metabólico en la misma glándula. Y lleva a muchas personas a desarrollar hipotiroidismo. Primero se desarrolla hipertiroidismo y después hipotiroidismo. Y condenan a la persona a tomar levotiroxina durante toda la vida. De pronto, muchos de los que hoy nos estén mirando o escuchando, de los que nos van a escuchar o nos van a ver, ya tienen esta condición o tienen algún familiar y saben que la solución que da la ciencia médica es tomar levotiroxina. Pero bueno, entre los trabajos que hemos hecho y sobre todo pues el trabajo que ha hecho ya con más de 25 años de experiencia el doctor Duarte allá en México, muchos pacientes, muchísimos pacientes con hipotiroidismo se han recuperado y dejan de tomar levotiroxina gracias a una buena hidratación y gracias a que van consumiendo los niveles de sales que el cuerpo necesita y elevan la conductividad eléctrica en el organismo. Sigamos, por. Estos síntomas que están ahí asociados, estos los sacamos de cuadros clínicos, de los síntomas que les enseñan a los estudiantes de medicina y los nuevos médicos los conocen. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de esos síntomas que están en la diapositiva, nosotros ya los hemos estudiado, los hemos visto y coinciden muy bien con los síntomas y enfermedades de baja conductividad eléctrica que nosotros hemos propuesto. El cansancio y la fatiga crónica, el sobrepeso, el rostro hinchado, la intolerancia. Cuando hay intolerancia al frío, pues hay una descompensación también de la presión sanguínea. Dolor articular y muscular, que es como la base también de la fibromialgia. La caída del cabello, la piel seca, la disminución en la sudoración, cólicos menstruales que se vuelven muy fuertes. ¿Por qué? Porque en las mujeres ataca mucho los órganos glandulares como los ovarios. Los ovarios normalmente producen los niveles de estrógeno y ellos se ven muy afectados también porque estos órganos glandulares que producen hormonas necesitan todos los días tener una buena conductividad eléctrica para funcionar bien. Infertilidad en la mujer está en los diagnósticos que se han propuesto, depresión también, baja frecuencia cardíaca y el bocio, que es el sobrecrecimiento de la misma glándula y que era una de las manifestaciones muy particulares que los médicos antes identificaban muy bien para una persona que tenía hipotiroidismo. Sigamos, profe. Esta diapositiva resume la visión, el enfoque que manejamos nosotros desde la biología funcional. Ya les hice un recuento muy mínimo de los malos hábitos. Tomar 2-3 litros de agua y comer menos de 6 gramos de sal. Baja definitivamente la conductividad eléctrica. Sabemos, ya lo hemos dicho, lo hemos demostrado, tanto con el conductímetro como con un aparato muy sencillo. Creo que lo hicimos allá en Bogotá en presencia de ustedes también, en la primera aula taller que tuvimos la oportunidad con un bombillo y unos cables, para decirles y definirles que simplemente el agua causa alta resistencia al flujo de los electrones y que el agua no conduce la electricidad. No conduce la electricidad. El agua no es un elemento eléctrico que nos facilite la conducción de los electrones. Se opone, causa resistencia. Y cada vez que tomamos más agua, pues vamos a sentir más estos síntomas de cansancio, de agotamiento, de ansiedad, de depresión, etc. Y por el otro lado, casi poco lo habíamos tocado, pero tiene que ver con el consumo de lácteos y de polisacáridos. Muchos de los lácteos, de las proteínas lácteas como la caseína y muchas
y muchos polisacáridos, que son cadenas de carbohidratos, cadenas de glucosa o de fructosa. Digamos, un almidón puede tener 700, 900 cadenas de glucosa en cadena. Son difíciles de metabolizar, y cuando llegan a los intestinos pueden producir una reacción de antígeno. Esa reacción de un antígeno es una sustancia extraña que el cuerpo ataca si no la reconoce. Eso es un antígeno. Y estas proteínas y estos carbohidratos de cadena larga se pueden convertir en antígenos en los intestinos si atraviesan la mucosa intestinal. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero ahorita quiero que solo les quede el concepto claro de cómo, por ejemplo, los lácteos pueden llegar a producir estas cantidades tan altas de antígenos por la proteína que contiene, que es la caseína, que acuérdense que la utilizamos para preparar la mantequilla clarificada, y la quitamos la caseína porque es inflamatoria. Pero si atraviesa la mucosa, esos antígenos, esas proteínas que el cuerpo no reconoce, se pueden adherir a las células de la glándula. Ellas simplemente se adhieren, se pegan. Y cuando se adhieren y se pegan, el cuerpo no la reconoce y comienza a atacar no al antígeno, sino a la misma glándula, y por eso la glándula se inflama y produce sebozo, ¿sí? Entonces, esta es una de las explicaciones que la ciencia convencional no ha tenido en cuenta, pero que en los trabajos que ha venido haciendo pues el doctor Duarte, pues ya está muy bien documentado. Y por otra parte, el sodio, como ustedes lo ven ahí en la mitad de la gráfica, donde está la flechita, el sodio, que tiene una carga positiva, ayuda al ingreso del yodo a la tiroides. Las hormonas tiroides, la T3 y la T4, necesitan yodo, y la glándula necesita yodo para poderlas fabricar. Entonces, mire, tan importante el sodio, porque el sodio facilita la entrada de yodo a la glándula. Entonces uno no entiende cómo así que a muchos pacientes que tienen hipotiroidismo le bajan la sal. Realmente no se entiende eso. ¿Y por qué se ha permitido que la sal sea ayudada? La sal tiene un suplemento de yodo precisamente para prevenir el bocio o el hipotiroidismo en las personas. Como a veces no lo encontramos en la cantidad suficiente como el organismo lo necesita, pues ahí tenemos el yodo en la sal. Y los dos van de la mano para que la glándula funcione bien. Sigamos, profe. Esta gráfica yo quiero dejárselas a ustedes para que ustedes tengan una idea un poquito más clara de algunos de los fundamentos ya más científicos. Esto es parte de un estudio que hizo la doctora Silvia Chiflet, precisamente en Uruguay. El esposo de ella es un físico, el doctor Julio Hernández. Ellos ya llevan años con esta investigación, y entre otras muchas cosas de las que investigaron, como ustedes miran ahí hay 4 imágenes al lado derecho de la diapositiva, mostrando esos son tejidos de endotelios. Casi todo el revestimiento que nosotros tenemos desde la boca, por todo el tubo digestivo, pasando por el esófago, el estómago, el intestino grueso y delgado hasta el ano, está formado por este tipo de endotelio, que es una sola capa de células. Y
los científicos en Uruguay hicieron este tipo de investigación sobre un tejido igual a este y encontraron que cuando bajaban la electricidad de estas células, las células se separaban, dejaban unos espacios entre ellas, lo cual suponía cuando hay espacios entre estos epitelios, pues obviamente van a pasar sustancias por esos espacios. Son como huecos que quedan entre una célula y otra, como ustedes miran con las dos flechitas rojas, ¿sí? Tanto en la diapositiva roja como en la verde fluorescente. Y qué tan importante es saber que solo por una baja conductividad eléctrica, por tomar agua y comer poca sal, las células también se pueden separar, ¿sí? Y bueno, y a partir de estas investigaciones, pues se utilizaron estos conceptos y estos fundamentos y estos argumentos científicos para estudiar mejor la cicatrización, por ejemplo, de tejidos que han sido lacerados, bien sea por una caída, una herida o cualquier objeto cortopunzante. Pero además, si esto pasara en los intestinos, ese espacio que queda ahí, a eso se le llama permeabilidad intestinal. Ese hueco, ese espacio negro que queda entre las células, eso es precisamente lo que permite la entrada de una cantidad de antígenos, de una cantidad de virus, de bacterias que pueden atravesar los intestinos y van directamente a la sangre, van al hígado. El hígado trata de filtrarlos, pero muchos de ellos van a correr por el torrente sanguíneo a nuestros millones y millones de células. Miren algo tan simple, ¿sí? Relacionado precisamente con la celiaquía y con enfermedades autoinmunes. Entonces, esto es una partecita nomás que quiero dejárselas a ustedes para que tengan en cuenta que existen unos fundamentos científicos. No damos muchas explicaciones porque esta investigación es muy bonita. Igual pues nosotros vamos a seguir ampliando estos temas en nuestro canal de YouTube. Sigamos, profe. Esta es una diapositiva en la que ustedes pueden ver lo que significa la permeabilidad intestinal. Esas son células de la mucosa intestinal. Los que ustedes miran ahí se llaman enterocitos. Los espacios que yo les digo que quedan ahí, donde hay una flecha que está señalando el gluten, donde hay otra flecha que está señalando el gluten, entre otras cosas, es una proteína que tiene muchos granos, como las harinas, como el trigo, ¿sí? Y hay otros carbohidratos que son ricos en gluten. La caseína es la proteína de la leche. La caseína también causa que las células se separen, causa permeabilidad intestinal. En la flecha donde ustedes miran la caseína, ahí también anotamos la baja conductividad que ya le acabamos de explicar. Y hacia el centro aparece los carbohidratos como promotores de la sobreproducción de sonulina. La sonulina es una proteína que normalmente permite la separación normal de las células, porque para que los nutrientes puedan atravesar a través de las células, pues tienen que separarse, ¿sí? Pero esta separación es selectiva, no es una compuerta que simplemente se abre y se cierra, es muy selectiva. Pero cuando tenemos mucha sonulina, por comer demasiados carbohidratos, por comer demasiado arroz, papa, las harinas, los azúcares, los dulces, los almidones, etc., se separa mucho más, porque el efecto de la proteína es eso. Y eso puede producir también que pasen muchas de estas bacterias, como ustedes miran ahí, virus, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Así como necesitamos que pasen
aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, de cadena media, o sea, nutrientes que nuestra sangre necesita, pues necesitamos estos nutrientes de nuestros alimentos. Está también permitiendo la entrada de otros virus, de otros microorganismos que entran a causar este tipo de enfermedades, incluso enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, o como el síndrome de Sjögren, o como el mismo hipotiroidismo, que es el tiroidismo de Hashimoto, el que acabamos nosotros de ver, porque el cuerpo termina atacándose el mismo. Sigamos, profe. Para que nosotros tengamos alguna referencia de los productos que nos venden, yo les había mandado ya algunos videos documentales sobre los alimentos ultraprocesados. No sé quiénes de ustedes, de pronto los que viven más en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las ciudades más grandes, a veces nos gustan mucho estos alimentos ultra empacados y ultra procesados, por ejemplo los lácteos que contienen Tetra Pak. ¿Sabían ustedes que si analizan ustedes el envase va a traer un numerito? Cuando el producto está en el mostrador del supermercado y no se vende y se cumple su fecha de vencimiento, ¿qué hace el fabricante? ¿Será que lo bota? Ellos lo vuelven a recoger, lo vuelven a pasteurizar. ¿Qué es la pasteurización? Elevar el líquido, la leche, o el contenido de, puede ser yogur o kumis, lo llevan a una temperatura de más de 100 grados y de ahí lo llevan a un choque frío a menos de 5 grados centígrados. Y ese cambio tan fuerte de temperatura, pues, termina matando muchos microorganismos. Ese es como el principio de la pasteurización. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lo vuelven, no botan el producto, sino que lo recogen, lo vuelven a pasteurizar, le vuelven a hacer el mismo proceso y le ponen el número 1. Tendrán muy en cuenta eso. Ese numerito 1 no quiere decir que es 1 en calidad, sino que ya se pasteurizó una vez. Si no se vende y hacen el mismo procedimiento, ya le colocan el número 2 y así sucesivamente. Cuando ya el producto ya no se vende definitivamente, ya después de todos estos cambios, el producto tampoco se desecha. Pero ¿qué sucede en estos procesos de pasteurización? Que cada vez, porque se rompen cada vez más las proteínas lácteas, se van a producir más cantidades de antígenos. Ese es el peligro que tiene ese producto, ¿sí? Si ustedes tienen familiares, amigos que les gustan mucho los lácteos, o si ustedes los están consumiendo, tengan muchísimo cuidado con esto, porque esos antígenos les va a afectar muchísimo el organismo, puede atravesar la barrera intestinal y puede producir muchísimas enfermedades en nuestro riego sanguíneo. Y cuando ya definitivamente no se venden, ellos ya lo utilizan para producir yogur, quesos o suero de leche. ¿Qué les parece? Ellos nunca pierden, pero nosotros sí perdemos con nuestra salud si consumimos este tipo de productos. Sigamos, profe. Estos son algunos, para que ustedes los tengan muy en cuenta, algunos de los malos efectos en la salud de las personas que producen lácteos. No sé si de los que estamos ya en este curso, estas semanas, ya vamos en el módulo 14, hemos entendido el daño que nos hacen los lácteos. En primera línea está la gastritis. Más adelante vamos a hablar de ella, porque de aquí en adelante vamos a comenzar con el tema metabólico. Para que entendamos un poquito más, les voy a dar unas claves. Pero los que tengan gastritis, de los que estamos en este momento reunidos, deben suspender definitivamente los lácteos, definitivamente.
Ninguno, por favor, ninguno. Por esa reacción antígeno-anticuerpo que provoca en el organismo. Reflujo gastroesofágico es lo mismo. Celiaquía es una de las condiciones de permeabilidad intestinal que produce enfermedades autoinmunes. Muchos gases fermentativos. ¿Por qué? Porque los lácteos, la microbiota intestinal normal de nuestro organismo, la que es saludable, está en una batalla continua contra estas bacterias que se llaman lactobacilos acidófilos. Y estas bacterias acidófilas son muy fermentativas. Ellas pueden aprovechar el arrocito, la papa, los almidones, los carbohidratos que estamos consumiendo y producir esos gases de fermentación muy fuertes. Por eso se siente esa distensión abdominal, por eso se infla el abdomen. Hay personas que pueden producir 12, 14 litros de gases, y no son gases saludables. Son gases de monóxido de carbono, son gases de sulfuro de hidrógeno, de metano, que definitivamente no son saludables. Las flatulencias también son muy frecuentes. Los pólipos, los divertículos, ya las personas que tengan mucho cuidado con esto. Personas que tengan problemas del colon, porque todo está relacionado, es que aquí nada va por aparte. O sea, nuestro cuerpo es uno solo. Infortunadamente hoy la ciencia nos estudia por partes, hasta los especialistas. Pero si gran parte de nuestra salud comienza aquí en los intestinos. El 70-80% de nuestra salud está aquí. Por eso es que hoy le vamos a dedicar este tema para que entendamos un poquito más y ojalá nos concienticemos del daño que nos pueden hacer los lácteos. Mire hasta dónde podemos llegar. Comenzamos con distensión, con gases, flatulencias. Ya se pueden producir pólipos, divertículos, colitis ulcerosa crónica inespecífica. ¿Ustedes saben lo que eso significa en el colon? Es como si alguien se cayera, se lastima la piel, se lastima la rodilla, el codo, la mano, la piel queda enrojecida, ¿sí? Por la exposición de la caída y no sana. Asimismo está el tejido interno del colon, está expuesto a materia fecal, está expuesto a todos estos microorganismos que llegan al colon después del proceso metabólico normal y se encuentran con un revestimiento interno que está ulcerado y causa un malestar impresionante. Hay pacientes que ya en esta condición, ya los médicos ya prácticamente ya saben que van a entrar en una condición cada vez más aguda y en una condición deplorable de salud. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos hasta eso. También los lácteos pueden causar diabetes 1 y 2. Si consumen más de 80 gramos diarios de carbohidratos, que yo creo que la mayoría de la gente consume más de 300, 400 gramos diarios, los lácteos en su respuesta antígena-anticuerpo también pueden atacar el páncreas y pueden producir estos niveles de diabetes 1 y 2. También artritis, porque pueden atacar las articulaciones. O sea, estos antígenos que están circulando por todo nuestro sistema sanguíneo, por todas las venas, las arterias, los capilares celulares, pues pueden atacar a cualquier parte del organismo. Imagínense lo que eso significa, que el organismo, como no identifica el organismo agresor, son antígenos que vienen de los lácteos, el organismo comienza a atacarse el mismo. Sigamos, profe. Esta gráfica nos resume
para que ustedes la tengan muy en cuenta para las personas que tienen gastritis. Por una parte, hay una mezcla pésima de alimentos. Si algunos de ustedes no van a seguir este sistema de nutrición, por lo menos no hagan esta mezcla de alimentos que está aquí del lado derecho. No mezclen carnes rojas con pescado, por ejemplo. No mezclen lácteos y frutas tampoco, nunca lo hagan. Ustedes van a sentir la fermentación tan pésima que produce en el organismo cuando se mezclan lácteos y frutas, por ejemplo, o frutas y cereales, o si ustedes comen una fruta de postre después de su almuerzo, después de su cena. Volvamos a la diapositiva. O si combinan proteína animal y carbohidratos. Yo les he dado una recomendación de que ojalá ustedes dejen de comer tantos carbohidratos. Pueden comer menos de 40 gramos, pero si van a comer algún carbohidrato, primero coman la proteína y después consumen el carbohidrato, ¿sí? Así parezca un poquito dispendioso, pero se van a ahorrar una cantidad de malestar en el organismo y por lo menos asimilar la proteína que sí los va a nutrir, aunque los carbohidratos no les aporten nada. Estos alimentos mezclados de esta manera producen una serie de enzimas que son incompatibles y claro, y unos niveles de pH que causan esa indigestión en el estómago. El estómago, como ustedes lo miran ahí, tiene un pH de 1.5 y una capacidad, como ya lo habíamos demostrado, y como están los libros de fisiología y en anatomía, de 600 gramos de alimentos diarios. Si nosotros queremos prevenir un paciente que tenga gastritis o reflujo gastroesofágico, si elimina lácteos y disminuye carbohidratos en menos de 40 gramos, va a haber una mejoría significativa en la acidez estomacal. Pero si toma antiácidos, va a provocar el efecto contrario. El antiácido lo único que hace es subir ese pH que está ahí en el estómago de 1.5, lo puede subir a 3, 3.5. El pH entre más ácido es, pues es más corrosivo, ¿cierto? El estómago tiene que ser ácido. Y cuando le subimos el pH a 3, 3.5, pues el estómago no tiene la capacidad digestiva suficiente y los alimentos que pasan por ahí pasan semidigeridos. Igual la persona siente un alivio, pero no lo cura, lo va a enfermar más y además lo va a desnutrir. Por eso personas que han tomado antiácidos, que llevan años tomando antiácidos, no quiero dar nombres, de antiácidos, ustedes los conocen mejor que yo, ¿sí? Entran en un proceso de desnutrición crónica. Y en el cuadro de arriba, en los malos hábitos, el cuadrito que está en rojo, ¿cuál es otro mal hábito? Pues comer 3 veces al día, ¿sí? Yo como 3 veces al día, pero no como más de 600 gramos, entonces divido, en la mañana me como 2 huevitos que son 100 gramos, ustedes pesen 2 huevos y cada huevo más grandecito pesa más o menos 50 gramos. A la hora del almuerzo uno no se come más de 200, 250 gramos en una porción de carne. Y en la tarde pues algo de cena, algo de proteína o me gusta mucho el colágeno. Entonces no llego a 500, 600 gramos diarios, ¿sí? Ustedes lo pueden ir dividiendo también de esa manera. Pero a ese nivel ya pueden llegar más o menos en 6 meses. No se vayan a acelerar, a bajarle demasiado los carbohidratos. Ya ustedes tienen unas tablas que les enseña cómo ir haciéndolo gradualmente. Ahí está, creo que en el módulo 6 explicamos eso, ¿sí? Para que ustedes lo repasen. Tomar 2 litros de agua también, porque cada vez que ustedes toman agua, estimulan al estómago a producir ácido clorhídrico. Entre más agua tomemos, pues estamos estimulando más al estómago y cada vez el ácido clorhídrico va a estar más diluido.
y tomar antiácidos como ya lo habíamos dicho. Bueno, sigamos, profe. Aquí está el resumen de lo que nosotros estamos ya desde el principio de las clases hemos insistido que estamos consumiendo más de, le ponemos un aproximado de 5 kilogramos o 5.000 gramos o mililitros, ¿sí?, de alimentos más líquidos. Hay personas que comen mucho más. Esta sobrecarga y este volumen de alimentos también está lastimando las paredes musculares del estómago. Porque si nuestro estómago solo tiene una capacidad de 600 de 500 gramos o mililitros, y nosotros durante el día estamos metiendo 5.000, que es como 10 veces más, ¿sí? Y cuando comemos más volumen, hay almuerzos que pueden tener 1.500, 2.000 gramos de alimentos, más el líquido, más la sopa, ¿sí?, más el juguito que tomamos. Eso lastima las paredes musculares del estómago, porque las estrías que hacen parte de las paredes musculares también son elásticas, pero no tanto, ¿sí? Ellas se pueden dilatar como se deben contraer. Y lo ideal es que no obliguemos a nuestro estómago a esos volúmenes altos de alimentos que además ni siquiera nos están nutriendo. Ya lo hemos dicho. Si fuera por nutrientes, no es por cantidades, es por calidad, ¿sí? Entonces escojamos lo que realmente nos nutre y nos vamos a dar cuenta que a la medida que nos nutrimos bien, el cuerpo nos va pidiendo menos alimentos. Tenemos una capacidad digestiva de 1.200 mililitros de jugo gástrico que solo alcanza a disolver 500 o 600 gramos de alimentos. Les recuerdo que ese volumen es como lo que nosotros podemos comer en un desayuno normal. Un arrocito, de pronto un huevito, un platanito, papa, cabecito, pan, y más o menos en esa proporción, esos son 600 gramos, ¿sí? Si ustedes tienen un desayuno parecido a ese, lo que ustedes comen al almuerzo, en la tarde, en la media mañana y en la media tarde, pues es un mal negocio para su cuerpo, porque ya el estómago casi no lo puede diluir ni metabolizar como él quisiera, porque no tiene el jugo gástrico suficiente. Nosotros, un ser humano de 70 kilogramos solo alcanza a producir máximo 75 centímetros cúbicos, como dice ahí en la diapositiva, de ácido clorhídrico al día. Solo eso, no podemos producir más. No somos productores de ácido clorhídrico. Esa es la cantidad suficiente. De jugo gástrico son 1.200, como está ahí en la gráfica, ¿sí? Pero la mayoría es agua. Y el 75%, que es la parte esencial de la acidez estomacal, solo alcanzamos a producir 75 centímetros cúbicos. Cuando nosotros consumimos sal, la sal contiene sodio y contiene cloro. ¿De dónde creen ustedes que saca el cloro el estómago para producir ácido clorhídrico? Pues lo saca de la sal, ¿sí? A veces hablamos solo del sodio. El cloro es un anión, es un átomo con carga negativa, y vemos aquí la importancia de consumir los niveles de sal suficiente para que nuestro estómago también pueda producir los niveles de ácido clorhídrico que él necesita, que nuestro cuerpo necesita. Bueno, y aparte de eso, pues algunas enzimas como la pepsina, que ayuda a diluir algunos péptidos, que son proteínas, y las lipasas, que son enzimas que ayudan a digerir algunas grasas semidigeridas. Y una vez, ahí donde tiene el cursor el profe Miguel, ahí en esa partecita donde el colon, eso ahí en esa parte, ahí hay un esfínter. Ese esfínter pilórico
tiene un diámetro de 3 milímetros interno y además es una masa muscular muy fuerte que solo permite pasar alimentos que se hayan digerido y que tengan ese volumen. 3 milímetros es muy poquito, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comemos, imagínense toda esa cantidad de alimentos y todo el esfuerzo que tiene que hacer el estómago contrayéndose y dilatándose, porque también el estómago es un músculo, ¿sí? Y hagan de cuenta cuando ustedes abran y cierran la mano, eso es lo que está haciendo el estómago, se está dilatando y se está contrayendo para poder mezclar los alimentos, pero también para macerar los alimentos, ¿sí? Para irlos pulverizando hasta llevarlos a un mínimo diámetro de 3 milímetros para que puedan pasar hacia el duodeno. Sigamos, profe. Cuando ya pasa hacia el duodeno, aquí ya viene una fase que es alcalina, que debería ser alcalina. Sin embargo, no estamos permitiendo que el cuerpo cumpla esta fase. El hígado puede producir unos 1200 mililitros de bilis diaria. El pH es muy alcalino, puede llegar a 11 o 12, eso es muy alcalino realmente. La vesícula biliar almacena esas cantidades de bilis. ¿Para qué sirve todo ese volumen de jugo biliar? Pues para ayudarle a los nutrientes que pasan al duodeno, que vienen del estómago, para terminar de ser metabolizados. Pero aquí hay una clave, que los lácteos y los carbohidratos no permiten que, ahí donde tiene el cursor el profe, que queda la vesícula, no permiten que la vesícula biliar se contraiga. Los alimentos que hacen que se contraiga la vesícula biliar se llaman colagogos. Precisamente los carbohidratos y los lácteos no estimulan la contracción de la bilis. Los alimentos que sí estimulan la contracción de la bilis son las grasas que contienen las carnes, el pollito, el huevo, el pescado, las carnes rojas y la proteína, ¿sí? O sea, la proteína animal con su grasa estimula la producción de bilis. ¿Por qué será que lo hace? Pues porque el organismo es muy inteligente, porque necesita esas sales biliares para cambiar el pH ácido que viene del estómago, que estaba en 1.5, 1.7, ¿cierto? De todos los alimentos que ya vienen mezclados. Ahí se vacía esa cantidad de bilis y ahí cambia el pH. Y ese cambio de pH es fundamental desde nuestro enfoque, porque ya en el intestino delgado produce una microbiota alcalófila. O sea, una microbiota que tiene un pH más alcalino, pero gracias a que se pudo estimular el vaciamiento de la vesícula biliar, ¿sí? Yo quiero que esa parte les quede un poquito clara, no quiero que se me confundan, no es muy complicado tampoco, ¿sí? Simplemente se lleven la idea de que los carbohidratos y los lácteos no estimulan la producción de bilis. Por tanto, si no estimulan la producción de bilis, ¿qué pasa? Los alimentos que hayamos comido pasan del estómago al duodeno y siguen ácidos. No van a cambiar el pH. No son equilibrados en el pH. Porque es muy poca la bilis que baja hacia el duodeno. Entonces, ese cambio de pH para nosotros es fundamental y es una de las claves de la nutrición y casi nunca se tiene en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque esos alimentos con un pH ácido que vienen del estómago van a alimentar y van a reproducir una flora microbiana totalmente ácida que nos inflama la mucosa intestinal.
y que batalla y lucha contra la microbiota que es alcalina. Las dos son contrarias. Hay bacterias, hay microorganismos que son alcalinos, que son saludables, y hay millones también de bacterias y de microorganismos que son alcalófilos, que son acidófilos, perdón, como los lactobacillus, las bacterias que se llaman lactobacillus acidófilos, que tienen todos los lácteos, que inflaman los intestinos y nos enferman. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí al lado derecho de la diapositiva yo le puse dos imágenes de cationes y de aniones. Esta clave es muy importante también. Esto es uno de los fundamentos de la teoría de ionización biológica del doctor Cary Rims. Como ustedes ven ahí los cationes como el sodio, que es un átomo cargado positivamente, ellos tienen un giro contrario a las manecillas del reloj, como ustedes miran en la gráfica, ¿sí? Ellos giran así, y eso es parte de la teoría que propone el doctor Cary Rims. Todos los átomos cargados positivamente, sus electrones giran de esta manera. En cambio, los aniones que tienen cargas negativas giran en sentido contrario, o sea, giran en el sentido de las manecillas del reloj. Y cuando se encuentran cationes con aniones, átomos cargados positivamente con átomos cargados negativamente, esa fricción genera resistencia y a eso le llamamos energía, a eso le llamamos pH, ¿sí? El pH es realmente la resistencia de la fricción entre dos átomos que tienen un giro contrario en sus electrones. Esto ya es física cuántica, pero miren hasta dónde puede llegar, ¿sí? ¿Y todo por qué? Los alimentos como los lácteos, como los carbohidratos, generalmente ellos no producen este vaciamiento de la bilis, y cuando no produce, la bilis es aniónica, básicamente el mayor contenido de la bilis que produce el hígado tiene átomos cargados negativamente, para que lo entendamos mejor, ¿sí? En cambio, muchos de los alimentos, como la proteína y la grasa, es catiónica. Y cuando comemos alimentos ricos en cationes, como la proteína y la grasa, estimula la producción de bilis, y los dos se encuentran y ahí se forma la fricción y ahí se forma la energía, en el encuentro de estos dos átomos. Pero si solo comemos carbohidratos, almidones, etc., esto no se produce. No se produce porque los carbohidratos y los lácteos no tienen esas cargas catiónicas, sino tienen cargas aniónicas que no estimulan la producción de bilis. Otra recomendación que les doy es que otro de los alimentos que normalmente produce ese estímulo de la vesícula biliar son las hierbas amargas. Por eso nuestras abuelas, cuando nos dolía la panza que decíamos nosotros cuando éramos niños, nos dolía la barriga o el abdomen, nos daban una hierba aromática, diente de león, y cualquiera de estas hierbas amargas, ¿sí? Ustedes conocen muchas de esas. Esas hierbas son colagogas y hace que se produzca bilis y estimula la producción de bilis. Por eso se siente el alivio en el abdomen, es por eso, ¿sí? Creo que nuestras abuelas no sabían eso, pero sabían utilizarlo y lo hacían bien. Cuando encuentren de pronto, por emergencia, no tengan a la mano algún medicamento, pues utilicen estas hierbas amargas, ¿sí? Y va a aliviar mucho en los niños estos padecimientos por gases, por distensión abdominal, por diarreas, por estreñimiento, etc. Sigamos, profe. Aquí ya nosotros tenemos, bueno, la función del páncreas es importante también, a veces no se tiene en cuenta.
Porque los jugos pancreáticos, que también pueden promediar los 1200 mililitros, tienen un pH alcalino. Tanto el jugo pancreático como el jugo biliar son alcalinos, los dos, ¿sí? Y se necesita esa alcalinidad que tiene los jugos pancreáticos, pues para terminar de equilibrar el pH ácido que viene en el contenido de los alimentos que pasan del estómago. Si nosotros logramos eso, vamos a tener una microbiota alcalófila, que es la que nosotros estamos buscando, una microbiota saludable. Recuerden bien ese término, ¿sí? Alcalófilo. Aparte de eso, pues el páncreas tiene unas funciones también enzimáticas. Tiene enzimas como la amilasa, que es capaz de doblar los almidones. Ahí en el lado derecho de la gráfica está también la lipasa, que es una enzima que ayuda a metabolizar lípidos. La tripsina, el tripsinógeno, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, que ayuda también a metabolizar carbohidratos. Curiosamente, el páncreas también produce bicarbonato, NaHCO3, y algunos cationes, como el sodio, el potasio y el cloro, que los necesita para su funcionamiento isosmótico en el plasma. Ahí está como definido la ampolla de Vater, que es el punto donde prácticamente se unen, más o menos queda unos 10 centímetros de la salida del duodeno, del estómago hacia el duodeno, la primera fracción del intestino delgado, más o menos a unos 10-12 centímetros queda esta ampolla, y ahí se unen los jugos biliares con los jugos pancreáticos. Si lográramos nosotros esta microbiota alcalófila todos los días, pues vamos a estar felices, mis queridas estudiantes, y ese es el propósito. Sigamos, profe. Y esto es contra lo que luchamos, profesor Miguel, todos, contra la tentación. ¿Sí? Ustedes miraban en las diapositivas anteriores que había una frasecita que dice: el cuerpo sabe más, el cuerpo sabe más. O sea, nuestro cuerpo sabe muchísimo más de lo que creemos. Él se defiende prácticamente solo. Lo único que nosotros debemos saber es comer, nada más. Nuestro cuerpo sabe muchísimo, pero nosotros no sabemos comer. Y ahí vemos el resultado, pues 3 comidas al día, 2 litros de agua, 5 kilogramos de alimentos, sobrealimentados, desnutridos y enfermos, ¿sí? Todo por caer en la tentación de una buena hamburguesa como la que aparece ahí en la figura, profe. Sigamos. Esta diapositiva yo creo que ya la hemos analizado un poco nosotros, ¿sí? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque es súper importante que ustedes entiendan que este exceso de lácteos y carbohidratos terminan inflamando la mucosa intestinal. Estas dos imágenes, estas son 2 fotografías que yo extraje de las clases que tenía con la Escuela de Salud Integrativa de España, porque a veces muy poco se consigue. Y a la derecha ustedes tienen unos enterocitos o unas células del intestino delgado enfermas, inflamadas, es una inflamación crónica, y a la izquierda unas células sanas, saludables. Y solo visualmente ustedes comparen la diferencia, solo visualmente. Pero ¿qué está sucediendo al interior de esta mucosa intestinal? Pues hay unos cambios inmensos, tanto que produce una disbiosis muy fuerte, porque hay un desequilibrio de la microbiota intestinal. Hay una diferencia fundamental entre la microbiota con pH ácido y la microbiota con pH alcalino. Cuando nosotros comemos lácteos y carbohidratos, pues vamos a tener una microbiota con pH ácido, y cuando comemos proteína y grasa, una microbiota con pH alcalino. Y esa es la diferencia a la que ustedes miran ahí
las dos fotografías comparadas, ¿sí? ¿Qué queremos tener? ¿Una microbiota con pH ácido inflamada como la que tenemos ahí, desequilibrada totalmente, o queremos tener un colon saludable, ¿sí? O unos intestinos saludables? Eso depende de quién. Dependerá de nuestro colon, de nuestros intestinos, de nuestra microbiota, no depende de lo que nosotros comemos. Por eso es tan importante saber comer, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de enseñar. Un colon en este estado disbiótico, con una microbiota con pH ácido, es la base para una inflamación crónica de bajo grado continua que afecta totalmente el sistema inmunológico, como ustedes lo ven ahí en el lado derecho de la gráfica, ¿sí? Y ese estado inflamatorio crónico produce una cantidad de enfermedades que ya la vamos a mirar en las otras diapositivas. Sigamos, profe. Miren, la inflamación crónica de bajo grado está en el centro. Y miren todas las enfermedades que hay alrededor, ¿sí? No son grupos de enfermedades, porque si solo hablamos del cáncer, son muchos tipos de cáncer. Si hablamos hacia el lado naranja, el síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso y obesidad, de las cuales ya hemos hablado algunas, pues imagínense ustedes lo que está produciendo esa inflamación crónica en el organismo, solo porque nos damos el gusto de estar comiendo lácteos y carbohidratos todos los días. Enfermedades neurodegenerativas, nos afecta la piel, las vías aéreas superiores e inferiores. Enfermedades reumáticas, osteoarticulares, ¿sí? Los que tienen artritis y artrosis. Dejan de consumir lácteos y carbohidratos y ustedes vieron la mejoría significativa que hay a nivel articular, es impresionante. Enfermedades autoinmunes, ya lo dijimos, ¿sí? Y las alteraciones endocrinas, que son las alteraciones de nuestras hormonas, de nuestras glándulas, como la tiroides, como las suprarrenales, como los ovarios en las mujeres, como el hígado, como el páncreas, que también son glándulas. Sigamos, profe. Positivas yo las tomé tal y como salud integrativa, para que ustedes simplemente miren que, por ejemplo, la serotonina es uno de los neurotransmisores que le dan bienestar al organismo, y el 95% lo produce la microbiota alcalina en nuestros intestinos, no la ácida, sino la alcalina. O sea, si nosotros comemos bien, vamos a tener una cantidad suficiente de serotonina para que nuestras células en todo el organismo, incluidas las células neuronales en el cerebro, pues tengan unas buenas cantidades de serotonina. Sigamos, por favor. Estos son los neurotransmisores sintetizados por la microbiota intestinal. Producen acetilcolina, dopamina, noradrenalina, histamina, GABA. Ustedes miran ahí casi la mayoría de los transmisores que nuestro organismo necesita. Esta gráfica yo la tomé tal y como está de la exposición que se trabajan en las clases que tenemos con la Escuela de Salud Integrativa. Y si ustedes miran ahí están los lactobacilos, ¿sí? Hay muchos nutricionistas en la Escuela de Salud Integrativa que siguen defendiendo los lactobacilos. Nosotros no los defendemos, nosotros los atacamos porque no estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, ellos por sí solos pueden producir acetilcolina, dopamina, GABA, histamina y serotonina. Eso está bien, y uno tiene que ser claro en los argumentos. Pero es más el daño que hacen que el beneficio de los neurotransmisores que ellos puedan producir, porque si ustedes miran las otras cepas de bacterias que están ahí del lado izquierdo, ¿sí?, del tipo de bacterias, hay muchas bacterias que producen esos mismos neurotransmisores y no nos hacen daño, ¿sí? Entonces, en eso pues hay que ser muy claro,
nosotros prohibimos definitivamente que se consuman los lácteos, aunque hay una excepción para los que nos gusta, porque a mí me gustan mucho los lácteos, que ya la vamos a ver ahorita más adelante. Sigamos, Pablo. El sistema nervioso entérico está compuesto, algunos le llaman el segundo cerebro, ¿no? Es un sistema nervioso que está en nuestro abdomen a nivel intestinal, tiene más de 100 millones de neuronas, tantas como la médula espinal, ¿sí? Y hay un eje que está conformado por el intestino y el cerebro. Los dos están unidos, no están tan lejos como la gente piensa, ¿sí? El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal, hace parte del eje intestino-cerebro, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. No lo estamos diciendo nosotros, lo dicen nada más ni nada menos que la Escuela de Salud Integrativa en España. Sigamos, por favor. Es tanto el avance y la importancia de los estudios de la microbiota intestinal que ya existe una ciencia llamada neurogastroenterología. Grábense ese término, anótenlo en su cuaderno. Neurogastroenterología. ¿Qué estudia esta ciencia? Estudia todos los síntomas y trastornos psicosomáticos, los que tenemos en nuestra psiquis, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, pero que tienen expresión gastrointestinal, ¿sí? En lo que se ha denominado el segundo cerebro, y que están relacionados íntimamente con el sistema nervioso. O sea, esto es, la conexión es el nervio vago que va del cerebro a los intestinos, es el nervio principal, ¿sí? Pero las investigaciones sobre neurogastroenterología hoy nos están dando luces de muchas enfermedades neurodegenerativas que provienen precisamente de un intestino con una inflamación crónica en su mucosa intestinal causado por disbiosis, causado por estar consumiendo lácteos y carbohidratos. Sigamos, por favor. Esta comunicación entre el cerebro y el segundo cerebro, que muchos le llaman a los intestinos, a gran parte de este sistema digestivo, ya lo dijimos que está comunicado por el nervio vago, pero la comunicación, muchos pensaríamos que es el cerebro el que manda, ¿no? Pero de cada 10 mensajes, 9 van de los intestinos al cerebro y uno solo va del cerebro a los intestinos. Pregúntense ustedes entonces quién es el que manda, ¿sí? Eso es como en la casa, cuando la que da las órdenes es la mujer todo el día y a veces uno sale a decirle a los amigos que uno es el que manda, ¿no? No, eso no es así. Definitivamente, pues, hay una comunicación continua, ¿sí? Y que es bien importante reconocer todos los mensajes que el cerebro, que los intestinos, el sistema digestivo, le están enviando al cerebro continuamente, ¿sí? Incluso los mensajes que llegan del cerebro a los intestinos lo pueden rechazar, imagínense. Es como un cerebro pensando, ¿sí? No nos atrevemos a decir eso, pero ya hay teorías que hablan muchísimo de esa comunicación entre los intestinos y el cerebro. De ahí que mucho del bienestar psicosomático proviene también de una calidad en nuestra microbiota intestinal y de un intestino saludable. Sigamos, profe. Estas solo son algunas funciones que quiero que también las vayan anotando. Después tendrán tiempo también de preguntar.
del microbioma intestinal. Resulta que por allá a principios del 2000, 2001, 2002, creo que no recuerdo la fecha exacta, que se descubrió el genoma humano, pues nosotros pensábamos que éramos los que estábamos encabezando, pues, ¿no? La evolución, la creación, como muchos lo dicen. Pero realmente no fue así, porque pues el genoma humano está conformado por 20.440 genes. Y hay un animalito, un gusanito que no mide más de 1 milímetro, que tiene más genes que nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué somos tan complejos biológicamente? Pues resulta que tenemos en nuestra microbiota intestinal, por cada célula, podemos tener nosotros alrededor de 100 billones de células, pero por cada célula podemos tener 10 bacterias. O sea, tenemos más bacterias que células. O sea, que somos más bacterias que células, si lo ponemos en ese plano biológico, ¿sí? Pero estas bacterias llegan a tener un genoma de más de 1 millón de genes. Se están descubriendo cada vez más, pero hasta ahorita ese millón de genes está interactuando con nuestros genes a nivel intestinal. ¿Qué les parece? Estos billones de bacterias están conviviendo con nosotros. Las que son alcalinas, acuérdense, no las acidófilas porque esas nos enferman, pero las que son alcalinas sí. Ellas conviven con nosotros, nos nutren, nos cuidan. Ahorita vamos a ver algunas funciones que ellas cumplen. Tienen una barrera inmunológica impresionante. Es la primera barrera a nivel inmunológico cuando nosotros comemos algún alimento, pues la barrera intestinal es la primera y forma más del 70% del sistema inmunológico. ¿Sí? Nada más ni nada menos. O sea, las bacterias están en primera línea. Y a veces pensamos que son los macrófagos, que son los linfocitos, que es la médula espinal, que no, son las bacterias mismas, pero las alcalinas, no las acidófilas. Vuelvo y repito, ¿sí? ¿Por qué repito eso? Porque ese equilibrio, ese ecosistema microbiano en simbiosis, en equilibrio, depende de nosotros, de lo que nosotros comemos. Yo sé que ya a partir de mañana ya, si nos vamos a comer un quesito, ya lo vamos a pensar 2 veces, ¿no, profe? ¿Yo? Bueno, entonces miren la importancia de esta barrera inmunológica y además, cuando nosotros, por ejemplo, yo les he hablado de los probióticos. Nosotros podemos hacer probióticos tanto de frutas como de verduras, ¿sí? Y vamos a potenciar la calidad de esos nutrientes. Cuando nosotros comencemos a variar la cantidad de probióticos que comencemos a tomar, esa microbiota se va a fortalecer aún más y vamos a estar mucho más saludables y vamos a tener una barrera inmunológica mucho más fuerte. Son tan importantes las bacterias, tan importantes. Esa frase que dice ahí, inmunomodulación, ¿saben qué significa? Que ellas son capaces de enseñarle a nuestras células, a nuestro sistema de defensa, a los linfocitos, a los glóbulos blancos, a los linfocitos T, a los macrófagos, son capaces de entrenarlas como si fueran generales al mando de un ejército de células. Son capaces de entrenarlas para enseñarles qué deben atacar y qué no deben atacar. Imagínense, ¿cómo hacen eso las bacterias por sí mismas? Es como si pensaran, ¿sí? ¿Por qué ellas forman esa línea de defensa? Porque ellas están viviendo en nuestro organismo y nosotros las estamos alimentando con lo que comemos. Entonces nos cuidan. Ellas sí nos saben cuidar, ellas saben convivir con nosotros. Nosotros podemos tener más bacterias que estrellas hay en el universo. Imagínense los millones y millones de bacterias que tenemos, ¿sí? Por eso debemos, de aquí en adelante,
apreciarlas y saber cuidarlas, porque de ellas va a depender más del 70% de nuestra salud. ¿Qué les parece? Y la otra función, aquí solo damos algunas nomás, porque este tema da para mucho, es la nutrición. Claro, porque ellas son las que se van a terminar de descomponer los aminoácidos, van a terminar de asimilar los nutrientes para llevarlos a través de la barrera intestinal hacia el riego sanguíneo por la vena porta hacia el hígado y de ahí enviarlos a todo el organismo. Sigamos, profe. Sistema inmunológico, 70%, ya lo dijimos. Si ustedes quieren, anoten. No quiero explicar cada término porque nos estamos alargando un poquito en el tema, pero el trofismo de la capa de mucus es mantener esa mucosa saludable. ¿Se acuerdan de la imagen de los dos epitelios? El que era saludable y el que estaba inflamado, ¿sí? Mantener ese equilibrio de esa microbiota, eso es lo que pretendemos. Ellas producen células inmunitarias, ellas mismas producen células que nos defienden. Hay una correcta función del GAL, que es el tejido linfoide del intestino, o sea, hay tejido linfático a nivel intestinal y ese tejido está regulado precisamente por nuestras bacterias. Hay mayor actividad fagocítica de macrófagos, modula el desarrollo de diferenciación de órganos linfáticos, la producción de citoquinas T1, TH1, TH2, incluso TH3, y la producción de anticuerpos de inmunoglobulina A que inhibe la adherencia de patógenos a la superficie de la mucosa. Esa diapositiva, si ustedes quieren, pueden entrar a internet y comienzan paso a paso a entender qué significa todos los estudios, todas las investigaciones que nos están dando esta información. Esto es un sistema de defensa del cuerpo del que nunca nos han hablado. Si nosotros en la pandemia nos hubiéramos nutrido bien, créame que muchos no hubiéramos tenido que pasar muchas crisis por las que pasamos en nuestra salud. Sigamos, por funciones. Profe, se le está escuchando entrecortado. Profe, se le está escuchando entrecortado. Muy bien. Dijimos, se obtienen ácidos grasos de cadena corta, se sintetizan también. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahora ¿Ahí sí. me escuchan? Ahora sí. Bueno. Como les decía, se sintetizan vitaminas del complejo B, B1, B2, B6, B12, también vitamina K. Aminoácidos esenciales. Los esenciales son los que el cuerpo precisamente no tiene la capacidad de fabricarlos, pero ellas sí lo pueden hacer, imagínense, ¿sí? Ellas pueden sintetizar aminoácidos que no están en muchos alimentos. Ácidos grasos, polisacáridos, monosacáridos, proteínas, aminoácidos, grasas de cadena larga en ácidos grasos de cadena corta, virus inmunomoduladores y obviamente pues el colon, que tiene una de las funciones principales del colon es absorber líquidos y electrolitos y mantener esa homeostasis hidroelectrolítica a nivel intestinal. Quiero hacerles ahí un paréntesis del colon. Curiosamente, gran parte de estos 100 millones de neuronas que tienen nuestros intestinos, gran parte de ellas, ¿saben dónde se ubican? En el intestino grueso. Y está conectado directamente con el cerebro. Y de ahí, cuando uno está estresado, cuando está preocupado, si miran que hay una reacción directa con el colon, ¿sí?
A veces no nos damos cuenta de eso, pero esta irrigación neuronal tan rica a nivel de colon tiene un propósito fisiológico y biológico muy importante. Sigamos. Esto es para los amantes del queso como yo. ¿Sí? Yo soy el primero aquí, profe. No todo es malo, hay que saberlo, la naturaleza sabe también por qué lo hace. ¿Sí? Muchos de estos quesos, infortunadamente aquí en Colombia no son tan populares. Yo les puse ahí el queso azul de Alpina, que es como que medio conocemos. Pero todos estos quesos azules, como ustedes los miran ahí en las imágenes, son quesos que contienen Penicillium roqueforti, que es un hongo. Es un hongo que metaboliza tanto las proteínas como los azúcares que tiene la leche. Se alimenta de eso y los va fermentando. Y producen uno de los mejores medicamentos que hoy se utilizan en las farmacéuticas y en la ciencia moderna, llamado penicilina. ¿Sí? Penicilina. Pero esta penicilina es natural. ¿Qué les parece? Por eso comer estos quesos que ya son fermentados, eso sí huelen un poquito mal, huelen mal, pero yo no he comido estos quesos, me han dicho que son muy sabrosos. Se los recomiendo si ustedes los pueden conseguir en los supermercados allá en Bogotá. Acá en Pasto no he visto porque son un poco costosos, como el Roquefort, como los que aparecen ahí, ¿sí? El gorgonzola, el blue cheese, que en inglés pues quiere decir queso azul, el de Alpina, el queso Cabrales, y hay muchas otras marcas. En España se consiguen muchas variedades de estos quesos. Estos quesos sí son saludables, ¿sí? Pero porque ya han pasado un proceso fermentativo. Porque además estos hongos Penicillium roqueforti, ¿saben qué hacen? Atacan bacterias inflamatorias, microorganismos inflamatorios, los controlan. Imagínense, ¿sí? Por eso la penicilina tiene ese efecto y por eso la utilizan también como antibiótico, ¿sí? Pero acá lo hace de manera natural. Entonces, esa es una buena noticia. Yo algún día les comenté que estamos haciendo contacto con el SENA, con un ingeniero de alimentos que nos dé luces sobre este tipo de fermentación porque realmente es muy saludable. Y lo que ya nosotros conocemos como mantequilla clarificada, que son los dos productos que nosotros utilizamos de la leche. Ya saben que la mantequilla le quitamos la caseína y la podemos utilizar en la preparación de nuestros alimentos. Sigamos, profe. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que tienen gastritis? ¿Sí? Si ustedes o algún familiar está en estas condiciones, si ustedes solo quitan lácteos y reducen o quitan carbohidratos solo por unos 15 días, se van a dar cuenta cómo el estómago alivia sus dolencias. Obviamente, ya lo dijimos, no mezclar carnes y pescado, no hacer estas mezclas de lácteos, frutas y cereales, frutas de postre, proteína animal y carbohidratos. Eso es como una recomendación de tipo general, pero nosotros ya en el sistema pues ya profundizamos, ¿sí? Pero si quieren que una persona, algún familiar, amigo que tenga gastritis o reflujo gastroesofágico mejore su condición, solo con suspender estos alimentos va a haber una mejoría. Sigamos. Y ya las recomendaciones finales que hacemos, pues a cambiar nuestros hábitos nutricionales de hidratación, equilibrar líquidos y electrolitos. El limón en ayunas para los que tienen gastritis, ¿sí? Tenemos que recuperar el equilibrio del pH ácido del estómago, es fundamental hacerlo. Ya le hemos dado algunas recomendaciones en varios de las aulas taller que hemos hecho, pero el consumo de limón en ayunas no es simplemente un tratamiento terapéutico, es un hábito que debemos tomar todos los días.
Si tomamos el limón en ayunas todos los días, pues vamos a tener una acidez estomacal envidiable. Mientras tengamos el ácido suficiente en el estómago, pues los nutrientes que van a comer los vamos a metabolizar mejor. Hay que suspender todos los lácteos y disminuir carbohidratos, tomar probióticos naturales, vinagres de frutas, ¿sí? Fundamental. En la siguiente diapositiva los vamos a ver. Las ventanas de ayuno también deben ser progresivas, comer máximo 600 gramos, pues poco a poco vamos a ir dejando de comer tanto. No nos afanemos por ayunar, yo les he dicho que no lo hagan. Yo creo que vamos a alcanzar en uno de los talleres, profe. Me decía que vamos en el 14, habíamos quedado que eran 17, ¿cierto? 15, profe. ¿15? Sí, señor. Estamos en el penúltimo. O sea que el último ya es el próximo. El próximo miércoles, y ya entramos en el proceso de certificación. Terminar de hacer las actividades y ya, hasta el 30. Bueno, vamos, yo tenía ya preparado 3 más, profe, 2 más, creo, ¿sí? Pero bueno. Si quieres las podemos hacer, no hay ningún problema, podemos alargar ahí, no hay ningún inconveniente, para que lleguemos a los 16. Listo, sigamos hasta los 16 y yo los resumo. Para hablarles un poco del ayuno, que es un tema que va ligado con el cáncer. Y bueno, reducir la ingesta de carbohidratos a menos de 40 gramos, consumir alimentos ricos en proteína y ricos en grasas animales, suspender totalmente aceites vegetales, margarinas, no lo hagan, por lo menos tomen el hábito de la mantequilla clarificada, y el ejercicio, el desplazamiento y el movimiento corporal. Sigamos, profe. Estos son los vinagres que son los probióticos naturales más saludables que hay para equilibrar la microbiota intestinal. Háganlos. De aquí en adelante vamos a seguir subiendo al canal diferentes formas de hacer vinagres, más bien de la variedad de vinagres que podemos hacer. Yo ahorita estamos preparando unos vinagres de frutos rojos y estamos preparando unos vinagres para adelgazar, ¿sí? Con una fruta y unas 2 verduras especiales para eso. Y así podemos ir preparando diversidad de vinagres que van a ir variando nuestra microbiota, o sea, lo que ustedes miran en los vinagres son una microbiota bacteriana que nos va a ayudar a equilibrar nuestra mucosa intestinal, a mantenerla saludable para que nos alimente bien, ¿sí? Los vinos también, ¿sí? Pero los vinagres son mucho más saludables que los vinos, tienen la microbiota del vino, la contiene el vinagre también. Y los vinos de miel, no se olviden, yo estoy preparando ya unos vinos de miel, ya le voy a llevar al profe a Bogotá una muestrica del vino que estamos preparando para que me lo pruebe. Lo vamos a hacer con bajo grado de alcohol para que no se nos vaya a pasar de copas. Bueno, muchas gracias. Sigamos. ¿Vino de miel? Sí, vino de miel, ¿no? Yo les voy a subir un tutorial para que lo preparen. ¿Qué es lo que hemos estado insistiendo en estas últimas clases? Lo que está en esta gráfica. Esto es un árbol de problemas. Es una metodología que se utiliza en marco lógico para la elaboración y formulación de proyectos. En las raíces del árbol están las causas, en el centro está el problema y hacia las ramas están los efectos, ¿sí? Como para que entendamos muy gráficamente todo nuestro sistema de nutrición que nosotros estamos planteando. Ustedes como miran en la raíz, lácteos y carbohidratos son las causas de esas enfermedades que ustedes miran en las ramas, ¿sí? Comer bajas proteínas, comer bajo en grasa, bajos niveles de sales y tomar agua.
y comer poca sal. Ahí en el tronco están los problemas en sí, que son disbiosis, baja conductividad y pH ácido. Y ahí en las ramas vemos los efectos: alteraciones osteomusculares, trastornos mentales, disfunción del sistema nervioso, debilidad del sistema inmune. Solo con decir que nos debilita el sistema inmune, imagínense lo que eso significa, ¿sí? Estamos expuestos ya a muchas enfermedades. Desequilibrio del sistema endocrino, trastornos cardiovasculares y síndrome metabólico. La otra gráfica, profe, esa es la gráfica de la solución de los problemas. Aquí ya lo vemos en un colorcito más vivo. Si cambiamos nuestra alimentación en la raíz, que son comer más proteínas y grasas, hidratarnos bien y tomar probióticos, pues vamos a tener una salud intestinal adecuada que nos va a dar salud a nuestro organismo. ¿Listo? Sigamos, profe. Esta frasecita yo se la dejo para que ustedes la piensen. Es más fácil engañar a la gente que convencer a los que han sido engañados, ¿sí? Porque pues este tema, como lo hemos venido planteando, a mucha gente la han engañado realmente, con la forma de alimentarse, con la forma de hidratarse y con la forma de nutrirse, ¿sí? Y hay muchos que prefieren seguir siendo engañados. Y lo que estamos planteando es un despertar de conciencia frente a nuestra salud, a nuestra nutrición y a nuestra hidratación.